Orígenes y evolución de la investigación cualitativa. Sinopsis. Orígenes y evolución de la investigación cualitativa. Nuestra parte, desarrollaremos el tema sintetizando a continuación las principales aportaciones bibliográficas revisadas. 1.1 Desde los inicios hasta la Segunda Guerra Mundial. La Escuela de Chicago. Si bien hay consenso en señalar que la observación descriptiva, las entrevistas y otros métodos cualitativos son tan antiguos como la historia escrita, Taylor y Bodgan, 1986, lo cierto es que lo que ahora se denominan métodos cualitativos fueron empleados conscientemente en la investigación social solo a partir de finales del siglo XIX. Para esquematizar los orígenes de la investigación cualitativa, podríamos seguir a Montero 1984, que cifra en 4 las grandes corrientes que se podrían considerar como antecedentes de la investigación cualitativa. La corriente funcional estructural de la antropología social británica. La corriente de cultura y personalización de la antropología cultural americana. La corriente de lingüística antropológica, tal y como es representada por la sociolingüística y la etnociencia, y la corriente de interacción simbólica, etnometodología, desarrollada por los sociólogos, lingüistas y fenomenólogos, cuyos fundamentos brotan de la noción de grounded theory, es decir, teoría que emerge de los hechos, de los datos, y que tiene relevancia y significado, además de contestar preguntas sobre el cómo y el porqué de ciertas situaciones y eventos. P. 21. En 1922, Malinowski revoluciona la antropología social con la publicación de su informe sobre los argonautas del Pacífico Occidental, convirtiéndose en el primer antropólogo profesional que proporcionó una descripción de su enfoque investigativo y un cuadro del trabajo de campo. El investigador cambia el punto de observación, instalándose en medio de los poblados, entre el grupo estudiado. Adopta un enfoque descriptivo interpretativo de la realidad, observa lo que ocurre día a día a las personas. También en esta misma línea son importantes los trabajos de Margaret Mead, publicados en 1928 y 1930, sobre la escuela, como organización, y el papel del profesor, en sociedades menos tecnológicas. Las relaciones del niño dentro de la familia, los modelos de enseñanza-aprendizaje formales e informales, los roles o los mecanismos de transmisión cultural se estudiaron por esta antropóloga, pudiendo señalarse estas obras como una de las aportaciones más relevantes de la antropología a la educación. En este periodo destacan, en el campo de la antropología de la educación, trabajos clásicos, en los que se resalta el contexto cultural de los procesos educativos y el papel central de la antropología en el desarrollo de la teoría y la investigación educativa, así como en la formación del profesorado. Huit, 1904, Montessori, 1913, Van der Walker, 1898, citados por Rodríguez Gómez y otros, 1996. Durante este periodo, la investigación cualitativa se interesaba en el otro, en el extranjero o el extraño, y en su descripción más o menos objetiva. Las culturas extranjeras eran el problema en etnografía, y los que siguen un camino independiente dentro de la propia sociedad, outsider, en la sociología. Este periodo, denominado tradicional, Densing y Lincoln, 2000, se relaciona igualmente con la Escuela de Chicago. Término que hace referencia al Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, fundado en 1892, y que entre los años 1910 a 1940 contribuyó al desarrollo de los métodos cualitativos, a través de la publicación de numerosos trabajos, cuyo detalle se puede consultar en numerosas revisiones, entre las que destacan la de Bodgan y Blicken 1982 o la de Taylor y Bodgan 1986. Los primeros autores, citados por Sandin 2003, señalan dos características relevantes de la metodología de la Escuela de Chicago. En sus estudios utilizaban datos recogidos a partir del contacto directo con la realidad y a través de fuentes de información de primera mano. El estudio de la vida urbana en comunidades particulares adoptando una visión global de las mismas. Enfatizaron el estudio de la dimensión humana, la vida en las ciudades. Problemas comunitarios, poblaciones marginadas. Los segundos autores afirman que en la Escuela de Chicago, en el periodo de 1910 a 1940,
se produjeron detallados estudios de observación participante sobre la vida urbana, ricas historias de vida de criminales y delincuentes juveniles o trabajos basados en documentos personales. De tal manera que, antes de la década de 1940, quienes se consideraban estudiosos de la sociedad ya estaban familiarizados con la observación participante, la entrevista en profundidad y los documentos personales. Para Hernández Pina 2001, la Escuela Sociológica de Chicago no es que estuviese formada por un grupo homogéneo de investigadores, pero sí les unía el hecho de compartir idénticos supuestos teóricos y metodológicos. Teóricamente, descubrieron símbolos e individualidades en las interacciones sociales, metodológicamente se centraron en el estudio de casos. 1.2 Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970. Esta etapa coincide básicamente con los periodos de cambio social, de Botgan y Blicken, o modernista, de Denzin y Lincoln, y está marcada por los intentos de formalizar la investigación cualitativa. Algunos autores denominan a esta etapa como fase de sistematización, Rodríguez Gómez y otros, 1996. Si bien el interés en la metodología cualitativa declinó hacia el final de la década de 1940 y principios de la de 1950, con la preeminencia creciente de grandes teorías y de los métodos cuantitativos, desde la década de 1960 resurgió el empleo de los métodos cualitativos, Taylor y Botgan, 1986. Estos autores revisan ampliamente este periodo, destacando numerosas aportaciones de esta época, desde estudios vigorosos y profundos basados en los métodos cualitativos, Becker, 1963, Goffman, 1961 citados por Rodríguez Gómez y otros, 1996, hasta monografías, Lafland, 1971, 1976, Chapman y Strauss, 1973 citados por Rodríguez Gómez y otros, 1996, o compilaciones, Filstead, 1970, Glasser, 1972, M.C. Cally Simmons, 1969 citados por Rodríguez Gómez y otros, 1996. También se publicaron libros que examinan los fundamentos filosóficos de la investigación cualitativa, Broin, 1966 citado por Rodríguez Gómez y otros, 1996. Relacionan los métodos cualitativos con el desarrollo de la teoría, Glasser y Strauss, 1967 citados por Rodríguez Gómez y otros, 1996, y contienen relatos personales de las experiencias de los investigadores en el campo, Douglas, 1976, Johnson, 1975, Wax, 1971 citados por Rodríguez Gómez y otros, 1996, Sánchez Gómez 2011. Se destacan igualmente, en las revisiones efectuadas, Rodríguez Gómez y otros, 1996, otras obras fundamentales en el intento de formalización de los métodos cualitativos, dentro de esta época de gran creatividad, Botgan y Taylor, 1975. Siguiendo a Hernández Pina 2001, podemos decir, reforzando lo anterior, que en la década de los 60 se produce un nuevo resurgir de la metodología cualitativa al incorporarla a los profesionales de la educación a sus investigaciones. Hasta esas fechas, los estudios cualitativos de aspectos educativos habían sido desarrollados por antropólogos o sociólogos. Y, desde entonces, los profesionales de la educación manifestaron progresivamente su interés por la utilización de los métodos y estrategias cualitativas. Se produce un cambio entre los investigadores de las ciencias de la educación, que se verá reflejado no solo en el volumen de investigación realizada, sino también en la calidad de la misma. Según el autor precitado, en Estados Unidos se empiezan a librar fondos para proyectos de investigación no solo cuantitativos sino también cualitativos. Esto hizo que los métodos etnográficos, básicamente cualitativos, tuviesen una gran aceptación, como ocurriera con el Project TRAE 1963, uno de los proyectos federales más importantes diseñado para comprender los diferentes aspectos de la vida escolar en los centros urbanos. Sandin 2003 señala que una de las razones por las que la investigación cualitativa se vio impulsada fue el reconocimiento de que no existía una comprensión profunda acerca de cómo los estudiantes experimentaban la vida escolar.
La perspectiva cualitativa, en este periodo, defiende y reconoce la visión de los más pobres, de los excluidos, enfatizando la comprensión de las perspectivas de todos los participantes. Se realizaron estudios cualitativos acerca de la vida en escuelas rurales y urbanas, sobre su relación con la comunidad, también estudios acerca de la visión de los padres, profesorado, dirección y miembros de la comunidad sobre la integración escolar y cuestiones étnicas. Para Rodríguez Gómez y otros 1996. La edad de oro de la investigación cualitativa refuerza la imagen de los investigadores cualitativos como románticos culturales, se valora a los marginados como héroes, se presta apoyo a los ideales emancipatorios, se colocan en una trágica y en ocasiones irónica perspectiva de la sociedad y de sí mismos, uniéndose a una larga lista de románticos culturales de izquierda que incluyen a Emerson, Marx, James, Dewey, Gramsci y Martin Luther King. P. 30. 1.3 de 1970 a 1985, la diversidad. Ya hemos visto en el cuadro cómo esta etapa se denomina también como la de los géneros imprecisos, desdibujados o borrosos. Los autores citados en el párrafo anterior denominan a este periodo el del pluralismo. En efecto, la revisión efectuada nos permite señalar que, al comienzo de esta época, los investigadores cualitativos disponen de una amplia variedad de paradigmas, métodos y estrategias de investigación. Las teorías incluían el interaccionismo simbólico, constructivismo, positivismo y postpositivismo, fenomenología, etnometodología, marxismo crítico, semiótica, estructuralismo, feminismo y varios enfoques étnicos y culturales. Existía también una gran variedad de métodos de investigación, como la teoría fundamentada, los métodos históricos y biográficos, la investigación clínica, el estudio de casos o la etnografía en la acción. También se dispone de diversas formas de recoger y analizar materiales empíricos, incluyendo la entrevista cualitativa, la observación, la visualización, la experiencia personal y los métodos documentales. Por último, se diversificaron las estrategias de recogida y almacenamiento de la información y las herramientas informáticas comenzaron a ser usadas en la organización de datos y análisis textual. Esta etapa es analizada con mucho detalle por Sandin 2003, quien será referente en el desarrollo de este punto. Existe consenso en señalar que la investigación cualitativa se expandió a partir del ámbito de la evaluación, donde obtiene gran relevancia, como indica Tesch, 1990. Por otra parte, algunos trabajos etnográficos alcanzaron al ámbito educativo, al publicarse en las revistas EYECAS Channel Researcher y Review of EYECAS Channel Research. Se instala en Londres, en 1970, el Centre for Applied Research in Education, CARE, desde el cual se impulsó el enfoque cualitativo de investigación en educación. Se desarrollan nuevos enfoques de investigación cualitativa, como la microetnografía o etnografía de comunicación y la fenomenografía, y se iniciaron debates metodológicos entre los investigadores de orientación más cuantitativista y los que defendían una visión cualitativa. Se producen importantes trabajos cualitativos en el ámbito de la educación, en la década de los 70. Como indicadores del principio y el final de esta etapa, Denzin y Lincoln 1994, citados por Rodríguez Gómez y otros 1996, señalan dos obras de Hertz, The Interpretation of Cultures 1973 y Local Nali 1983. A través de estas obras, Hertz argumenta que los anteriores enfoques caracterizados por su carácter positivista, conductual y totalizador van dejando espacio a una perspectiva más pluralista, interpretativa y abierta que toma como punto de partida las representaciones culturales y sus significados. Para Hertz la tarea de la teoría es dar sentido a una situación concreta. Se publican igualmente importantes trabajos relacionados con la etnografía en el ámbito educativo, Getz y Lecomte, 1984. Son relevantes los trabajos de Burgess, relacionados con investigaciones de campo, y los de Patton en el área de la difusión de la investigación cualitativa en el ámbito de la investigación evaluativa. En esta época 1986 nace lo que en la actualidad es el Qualitative Research Special Interest Group, que aglutina a todos aquellos investigadores que desean compartir sus trabajos y desarrollar el ámbito de la investigación cualitativa. 1.4 de 1985 en adelante, la doble crisis. Esta etapa,
denominada también la del postmodernismo, se conoce sobre todo por la ruptura que se inicia con la aparición de determinados textos, que reivindicaban procesos de investigación más reflexivos y denunciaban ciertas cuestiones relacionadas con el género, la clase social y la raza. Rodríguez Gómez y otros 1996 citan en este contexto, las obras de Marcus y Fischer 1986, Antropologias Cultural Critique. Turner y Brunner, 1986, The Anthropology of Experience, Clifford y Marcus, 1986, Writing Culture, Hertz, 1988, Works and Lives, Clifford, 1988, The Predicament of Culture. En este periodo y desde una consideración metodológica, la erosión de las normas clásicas de la antropología es total y aspectos como la validez, la fiabilidad y objetividad resultan ser problemáticos. De estos autores hemos tomado la denominación de esta etapa histórica, pues según ellos, los investigadores sociales se enfrentan a una doble crisis de representación y legitimación. La primera cuestiona la posibilidad que tiene el investigador de aprehender de forma directa la realidad y experiencias de vida, y la segunda supone un replanteamiento de los tradicionales criterios de valoración de la investigación, validez, generalizabilidad, fiabilidad. 1.5 El momento actual de la investigación cualitativa en educación. No podemos dejar de reflejar la visión de la investigación cualitativa que en 1994 realizaban en su excelente obra Denzin y Lincoln, página 576, cita tomada de Rodríguez Gómez y otros 1996. La investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática en su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es inherentemente político y construido por múltiples posiciones éticas y política. El investigador cualitativo se somete a una doble tensión simultáneamente. Por una parte, es atraído por una amplia sensibilidad, interpretativa, postmoderna, feminista y crítica. Por otra, puede serlo por unas concepciones más positivistas, postpositivas, humanistas y naturalistas de la experiencia humana y su análisis. pp. 31 a 32. Sandin 2003 también revisa este periodo y no señala que Denzin y Lincoln 2000, en trabajos posteriores ya hablan de una tercera crisis, derivada no solo de cuáles deben ser los criterios de evaluación de los estudios cualitativos, sino sobre un cuestionamiento acerca de las derivaciones prácticas y sociales de estos. Asimismo, estos autores hablan de un sexto momento en la historia de la investigación cualitativa, el momento actual, al que denominan periodo post-experimental, dentro del paradigma participativo o cooperativo, participatory diagonal cooperative. Igualmente se subraya que en este periodo aparece un importante movimiento de reivindicación de una investigación más activa, más participativa y crítica, que sustituye las grandes narrativas por la búsqueda de un conocimiento más contextual, que atienda a las situaciones particulares y responda a problemas locales específicos, contribuyendo al desarrollo de una sociedad democrática libre. Se demanda a la comunidad investigadora un ejercicio de reflexividad sobre las implicaciones éticas, sociales y políticas de la propia investigación. La denominación de línea de investigación no presupone una focalización temática precisa, ya que el concepto no implica una determinada amplitud del campo temático. A título de ejemplo, la metodología cualitativa, de manera genérica, puede ser considerada como una línea de investigación, pero también se podría calificar como tal a los estudios sobre un aspecto específico de la metodología, de menor amplitud temática, estudio de caso, grupo focal, análisis de datos cualitativos. 1.6 Líneas de investigación con metodología cualitativa. Los modos de aplicar la investigación cualitativa en educación y psicología son variados. Mertens 1998 identifica 8 modalidades fundamentales de investigación cualitativa. 6 de ellas serían coincidentes con las que vienen en el Handbook of Qualitative Research, Denzin y Lincoln,
1994, y que representan el estado de la cuestión, pero añade cómo sería conveniente incluir los grupos de discusión y la investigación histórica y biográfica. Morse 1994 por su parte presenta una clasificación similar de los principales enfoques cualitativos de investigación ligados al paradigma y perspectiva teórica que los incluye. A estas clasificaciones clásicas cabría añadir las modalidades de investigación de orientación crítica y colaborativa en el ámbito de la investigación cualitativa. En cualquiera de los casos parece que existe un acuerdo más o menos consensuado entre metodólogos a la hora de clasificar los tipos de investigación cualitativa. No obstante, cabría preguntarse en qué ámbitos de conocimiento dentro de la educación se aplica de modo preferente. Ello nos remitiría directamente a valorar las líneas de investigación actuales en este ámbito. Intentar recopilar el conjunto de líneas de investigación en educación que utilicen investigación cualitativa es una tarea compleja debido a la gran diversidad de disciplinas y a la dispersión existente en un ámbito de conocimiento tan amplio. Existen estudios teóricos y metaanálisis donde se analizan críticamente los posicionamientos metodológicos, pero centrándose en dominios de conocimiento más concretos. Por ejemplo, de la Lally, Siemens and Wenger, 2006 elaboran un análisis selectivo de resultados de varios trabajos de investigación sobre el aprendizaje en red. Phillips 2006 por su parte elabora un trabajo de posicionamiento donde sienta las bases de la investigación empírica educativa con sus distintos discursos, vocabulario y asunciones teóricas. Harris, A., Reader, R., and Hayun, J. 2011 hacen una revisión de 56 artículos fenomenológicos valorando enfoques conceptuales, marcos teóricos y limitaciones. Los resultados indicaron cómo existían definiciones muy heterogéneas de los mismos, así como distintos usos metodológicos. Estos trabajos y muchos otros exponen exhaustivamente el estado de la cuestión en esos campos de conocimiento dentro de la educación, pero no hay ninguno que aborde todas las líneas de investigación. Ante la dificultad de encontrar estudios de investigación que hagan un repaso general de todas las líneas existentes, hemos recurrido a los dos congresos más importantes a nivel mundial en el ámbito de la educación y la psicología, AERA a nivel americano y EARLY a nivel europeo. Los grupos de interés de ambas conferencias nos permiten hacer un escrutinio actual de las líneas de investigación a las cuales se adscriben miles de investigadores en todo el mundo y en las que se están utilizando metodologías cualitativas o mixtas para entender sus dominios de conocimiento respectivos. De modo resumido, podemos asegurar cómo existen al menos tres grandes líneas: 1. Una dedicada a la educación y la enseñanza, bien en términos genéricos o por materias; 2. Otra dedicada al aprendizaje de contenidos por parte de los alumnos y, 3. Una tercera al currículum. La tabla que sigue a continuación expone de modo detallado las líneas de investigación actuales en educación. 1.7 Enfoques actuales. Los grandes paradigmas y perspectivas que actualmente estructuran y organizan la investigación son el positivismo, postpositivismo, la teoría crítica, el constructivismo, y los marcos de acción participativa. Junto a estos paradigmas son las perspectivas del feminismo, en sus múltiples formas, la teoría crítica de la raza, la pedagogía crítica, estudios culturales, la teoría de género, las epistemologías de Asia, y las teorías de la discapacidad, junto con los paradigmas de transformación, de justicia social. Cada una de estas perspectivas ha desarrollado sus propios criterios, supuestos y prácticas metodológicas. Estas prácticas se aplican a la investigación disciplinada dentro de ese marco de trabajo. Denzin, N.K. and Lincoln, I.S. 2011. Una cuestión importante es la influencia de un paradigma en otro, por ejemplo, la influencia de la investigación feminista de acción, la teoría crítica, y los modelos de participación en las concepciones de la acción investigadora dentro y con la comunidad en la que se lleva a cabo la investigación. Lincoln, I.S., Linem, S&V, EG 2011. En el momento presente, todos estos paradigmas deben afrontar 7 temas básicos y críticos. Estos temas incluyen: 1. La axiología, ética y valores; 2. La acción de alojamiento y conmensurabilidad. ¿Pueden los paradigmas ser encajados unos en otros? 3. Acción, lo que el investigador hace en el mundo. 4. Control, quien inicia la investigación.
¿Quién hace las preguntas? 5. Los cimientos o fundamentos de la verdad. Fundamentalismo versus antifundamentalismo. 6. Validez. Los modelos tradicionales positivistas versus a los criterios postestructuralistas constructivistas. Y 7. La voz, la reflexividad y la representación posmoderna. Mono versus multivoz. Cada paradigma sostiene una postura diferente sobre estos temas. Denzin, N. K. and Lincoln, IS 2011, p. 91. Actualmente los investigadores cualitativos emplean múltiples prácticas y métodos de recopilación y análisis de materiales empíricos como la investigación narrativa, la investigación crítica basada en el arte, la historia oral, la recontextualización de los métodos de observación, la metodología visual, la autoetnografía, la etnografía en línea, el análisis del habla y el texto, y los grupos de discusión. Denzin, N. K. and Lincoln, IS 2011. 1.8 Líneas futuras con y sobre metodología cualitativa. La investigación educativa debe contemplar además los posibles escenarios en los cuales ha de enmarcarse la metodología cualitativa en la ciencia y la tecnología. 1.8.1 Con metodología cualitativa. Las investigaciones cualitativas en relación al feminismo siguen explotando temas en relación a problemas interpersonales que abarcan la violencia doméstica, el cuerpo y la salud, la salud y la enfermedad, los conocimientos médicos, y los movimientos sociales. Es evidente que los desafíos para la investigación cualitativa en relación al feminismo en toda su complejidad, diversidad y conflictividad van a continuar. Destaca una exploración más profunda y la extensión de la interseccionalidad, usando los enfoques metodológicos maduros y examinando de forma más incisiva la interacción de múltiples factores en la vida de todas las mujeres. Estos agudizan la comprensión y el potencial para generar acciones y políticas en la búsqueda de la justicia social. La investigación cualitativa sobre el feminismo es cada vez más fuerte ya que los teóricos e investigadores examinan de manera crítica sus cimientos, intentan nuevos enfoques de investigación, tanto experimentales como tradicionales, y buscan temas o problemas de equidad sin examinar. Son más conscientes y sensibles a las cuestiones tanto en la formulación y realización de investigaciones, así como en la naturaleza de una ciencia feminista. Enfoques más sofisticados llevan a las feministas a examinar la dinámica de material social y cultural, por ejemplo, la globalización y el neoliberalismo, que forma parte de la vida de las mujeres y de sus contextos. La esperanza es que si no se consigue la emancipación, por lo menos se produzca la intervención modesta y la transformación sin opresión. Las feministas aún deben explorar el potencial del ciberespacio para realizar acciones en relación a la justicia social o difundir los resultados de la investigación. Olsen, V. 2011. Otras las líneas futuras en investigación educativa con abordaje cualitativo van encaminadas también a las siguientes temáticas. Elección académica, vocacional, motivación, intereses, enseñanza secundaria y superior, personas con discapacidad, transición a la vida adulta de los sujetos con discapacidad, calidad de vida de las personas con discapacidad, niños autistas. Diagnóstico educativo, diagnóstico, dificultades de aprendizaje, lectura, escritura, lenguaje oral, comunicación, problemas en la adolescencia, información. Discriminación, desigualdad y exclusión por razones de género, violencia de género. Evaluación de programas, evaluación de profesores, evaluación del rendimiento, evaluación de centros escolares, evaluación en educación superior. Integración de las TIC en la educación y la formación, teleformación. Herramientas informáticas. Educación asistida por ordenador, en 3 líneas básicas, http://www.libro-elearning.com. Contenidos de elaboración de materiales didácticos digitales, que enseñar. Recursos tecnológicos como apoyo al aprendizaje, con qué enseñar. Herramientas de la web 2.0, el estudiante se convierte en protagonista de la creación de los propios contenidos del curso, mejorándolos y actualizándolos a través de blogs, wikis, redes sociales, etc. Metodología, como procesos de adaptación a los nuevos medios de comunicación e interacción y ajuste a las continuas evoluciones que van surgiendo con la llegada de nuevos servicios telemáticos para la web.
Investigación sobre cambios vinculados al proceso de convergencia europea en educación superior. La revisión curricular de las distintas titulaciones y materias, especificación de competencias, determinación de objetivos, selección y secuenciación de contenidos, aspectos metodológicos, recursos didácticos, desarrollo de sistemas de evaluación, relaciones interpersonales implicadas y derivadas del proceso didáctico, etc. Aspectos facilitadores y las resistencias y obstáculos que se producen en relación con el proceso de cambio. La necesidad de definir el perfil profesional de cada titulación, así como las competencias profesionales implicadas en esos perfiles. La homogeneización de titulaciones de una misma área temática para todo el territorio estatal. El ajuste a parámetros transnacionales de los sistemas de evaluación y promoción de la calidad. En los años 90, los aspectos metodológicos que priman en el e-learning son, básicamente, los heredados de la educación a distancia tradicional. El diseño instruccional era escaso y el alumno, en la mayoría de los casos, vivía el proceso de aprendizaje aislado y en soledad, de forma autodidacta. En los primeros años del siglo XXI, se comienza a realizar un mayor planteamiento metodológico a la hora de abordar el diseño instruccional. El uso generalizado del email como herramienta de comunicación cobra protagonismo, convirtiéndose en uno de los medios más utilizados para el contacto entre docentes y discentes. Se realizan, de igual modo, los primeros intentos de utilización del foro de debate como herramienta didáctica, pero la tónica habitual era que los estudiantes siguiesen aprendiendo de forma individual. Actualmente, y de forma general, las metodologías se van ajustando a los numerosos, y en continua evolución, avances tecnológicos. Las dinámicas colaborativas cobran gran importancia y se concibe el aprendizaje de un modo socioconstructivista, apoyado en las numerosas e interactivas herramientas que surgen bajo el paraguas de la Web 2.0. Las redes sociales permiten la creación de grupos de expertos en los que compartir información y conocimiento y existe una gran cantidad de recursos en red, bibliotecas digitales, recursos textuales, multimedia y audiovisuales de rápido y fácil acceso, que nos permiten complementar los contenidos troncales con una gran eficacia. Con estas investigaciones debemos asentar las bases del e-learning 0.1 para poder acometer con garantías proyectos de e-learning 2.0. Estar informados de lo nuevo que acontece en los entornos de aprendizaje virtuales, nuevas aplicaciones y servicios, porque estos espacios proporcionan herramientas con un gran potencial didáctico en nuestros procesos formativos. Reflexionar sobre las metodologías existentes para poder adaptarlas a las tendencias presentes y futuras en uso de las TIC en la educación. Controlar el uso de los nuevos soportes enfocándolo en función de objetivos claramente definidos. Adaptar los nuevos canales a los contenidos sobre los que se van a utilizar con el fin de obtener la mayor eficacia y eficiencia posible. Crear programas formativos donde haya una relación entre tecnológica diagonal demanda del usuario. 1.8.2 sobre metodología cualitativa. En América del Norte la investigación cualitativa opera en un campo histórico complejo en el que se distinguen 8 momentos históricos que se superponen y operan simultáneamente en el presente. Estos momentos los definimos como el tradicional, 1900 a 1950, la Edad Moderna o de Oro, 1950 a 1970, los géneros borrosos, 1970 a 1986, la crisis de representación, 1986 a 1990, el postmoderno, un periodo de experimentación y nuevas etnografías, 1990 a 1995, la investigación postexperimental, 1995 a 2000, el actual punto de vista metodológico impugnado, 2000 a 2010, y el futuro 2010, que es ahora. El futuro, el octavo de los momentos, se enfrenta a la reacción metodológica relacionada con el movimiento social basada en la evidencia. Tiene que ver con el discurso moral, con el desarrollo de las textualidades sagradas. En este periodo histórico se pide que las ciencias humanas y sociales se conviertan en sitios para conversaciones críticas sobre la democracia, la raza, el género, la clase, las naciones-estados, la globalización, la libertad y la comunidad. Denzin, N. K. and Lincoln, I.S., 2011.
En referencia al futuro de la investigación cualitativa, Eisenhardt y Hurov distinguen dos campos pedagógicos, o dos polos de un continuo, el polo derecho y el izquierdo. En el polo derecho se sitúan los tradicionalistas que ven los métodos como herramientas objetivas, centrándose en cuestiones de diseño, técnica, y el análisis. Sin embargo, en el polo izquierdo se sitúan los experimentalistas, más vanguardistas, una visión activista del método y la pedagogía, adoptando un enfoque subjetivo, interpretativo a la investigación. Se concentran en el método como praxis, en un método como una herramienta para la acción social. Encontramos en el polo izquierdo a etnógrafos e investigadores de acción, así como a los organizadores de la comunidad. Todos ellos pretenden cambiar el mundo mediante la creación de textos que se trasladan de las personas a la acción, que se muevan desde los problemas personales a las instituciones públicas. Denzin, N.K. and Lincoln, I.S. 2011. Existe un tercer polo, este es el espacio de justicia social. Metodólogos del polo derecho e izquierdo pueden unirse en torno a los problemas del cambio social. Los metodólogos tradicionales, al igual que los activistas del polo izquierdo, pueden enseñar a los estudiantes cómo hacer investigación de la justicia social a nivel básico. Un entendimiento crítico de la interpretación del día a día debe considerar aspectos de género, situación, estructura, y características prácticas del mundo. Esta iniciativa combina la pedagogía y metodología para, Denzin, N.K. and Lincoln, I.S. 2011. Ayudar a clarificar las definiciones en relación a un problema social. Utilizar estudios de caso múltiples y métodos biográficos. Encontrar las crisis y las epifanías en la vida de los sujetos, conectar estas experiencias, como problemas personales, con problemas públicos y formación institucional. Emplear un rigor sofisticado. Presentar el fenómeno a ser evaluado en el lenguaje, sentimientos, emociones, y acciones del que está siendo estudiado. Seguir los 5 pasos de interpretación, deconstrucción, captura, bracketing, construcción, y contextualización. Tener una posición moral clara en el fenómeno que está siendo evaluado. Criterio interpretativo para evaluar estudios. Cuando el proyecto es el estudio de un programa de evaluación, el investigador debe considerar lo siguiente: recoger historias de experiencias personales desde las personas no del programa, voluntarios, cuidadores, profesionales pagados, y de las personas beneficiarias del programa. Identificar las diferentes definiciones, local y científica, del problema y del programa que se está evaluando. Identificar las bases morales que estructuran y definen el problema y el programa. Recoger y utilizar las narraciones, historias de vida, estadísticas, números y hechos que exponen los límites de las ideologías oficiales y representan la magnitud de la injusticia que operan en una situación de crisis. Articular preguntas en relación a, cómo, y no, por qué, se creó el problema. Conectar los problemas personales con los asuntos públicos. Garantizar múltiples ejemplos de injusticia a través de la entrevista, la observación, archivos, y experiencia personal. Colaborar con los miembros de la comunidad para producir y realizar etnodramas que dramatizan las situaciones que se han descubierto. Interpretar y difundir la retroalimentación del público. pp. 682 a 683. Además existe interés por profundizar en temas como Sánchez Gómez 2008, 2011 y 2012. Diseños de investigación cualitativa, teorías y procesos circulares. Tratamiento de datos verbales y visuales. Del texto a la teoría, problemas del registro de datos y proceso de transcripción. Procedimiento de análisis de datos, codificación y categorización, análisis de textos, CAQEDAS. Calidad de la investigación cualitativa, más allá de los criterios, evaluación del proceso. Para finalizar, hemos de señalar la curiosidad e interés actual por ampliar el conocimiento sobre metodologías y estrategias en investigación cualitativa, así como la profundización en técnicas de análisis de datos. Por otra parte, y como señala Preisler, una tarea que los investigadores cualitativos tienen para el futuro es la de poner en común ideas y reflexionar sobre lo que hacen. ¿Qué se va a conservar y qué se va a cambiar? Esto es importante no solo para comunicarse entre investigadores sino también con los nuevos académicos, Preisler,
J. 2011. Reflexiones finales. Como se ha podido ver a lo largo de las páginas anteriores, ya existe un considerable bagaje teórico y metodológico para desarrollar investigación cualitativa en educación siguiendo la gran diversidad de tradiciones analíticas que aportan principalmente las ciencias sociales. Sin embargo, esta unión que se produce en torno a lo socioeducativo abre un espacio multidisciplinar no suficientemente explorado aún que suscita numerosos interrogantes. ¿Cuál es la capacidad de transformación que tienen los análisis cualitativos frente a los problemas educativos, para que merezcan ser tratados desde este ámbito? ¿Qué interés tiene el que sean los profesionales de la educación quienes afronten estos tipos de análisis, frente a la tradición de la sociología o la antropología educativas, que pueden aportar las ciencias de la educación a los abordajes cualitativos en términos epistemológicos? La búsqueda de respuesta a estas y otras preguntas hace presagiar discusiones en el futuro que necesariamente van a permitir un desarrollo importante de la investigación cualitativa en el campo de la educación. Como conclusión final podemos decir, de forma genérica, que el uso de los resultados de las investigaciones en general, ha estado vinculado a la demanda de los programas de educación pública, siendo los equipos técnicos de los programas y los niveles institucionales de los que dependen, quienes han determinado un uso u otro de la información. Hay una evolución temporal en el uso de la investigación, con una tendencia que va de lo general a lo más particular, desde el inicio de la investigación, cuando los temas estudiados eran más generales y menos vinculados a la intervención, hasta los últimos tiempos en que la investigación se ha ido haciendo cada vez más aplicada. Con el paso del tiempo, se ha ido desarrollando una cultura de investigación cualitativa, interiorizándose como un instrumento imprescindible para la reorientación de la intervención en educación, y generando un nuevo discurso de acercamiento a la realidad socioeducativa. En la actualidad, la investigación está girando hacia estrategias de investigación-acción, posibilitando que el propio proceso de la investigación se constituya en instrumento de transformación. Hay un muy importante uso de la información por parte de los profesionales, pero también intangible, y es el que se refiere a algo que no tiene que ver con un uso concreto, sino con la transformación del modo en que se sitúan para mirar, ver y evaluar a los otros, a la población con la que tienen que trabajar y relacionarse. En este sentido, la investigación contribuye al desarrollo de la capacidad para entender las diferentes formas en que las personas se sitúan frente a distintos problemas, previniendo así proyecciones de sus propios prejuicios y actitudes, y aprendiendo a situarse en la lógica del otro. La información de los estudios ha servido en ocasiones para reafirmar y validar conocimientos de la realidad social que ya se intuían. Así, la investigación, desde una mirada externa y organizada, ha permitido confirmar la mera presunción y observación no sistemática de la realidad. Reorientar los objetivos de la propia investigación, en la medida en que los resultados de algunos estudios han permitido identificar nuevas necesidades de investigación. Identificar necesidades y reorientar la formación, tanto de los profesionales implicados como de la propia población. La devolución de esta información ha permitido a los técnicos contrastar sus prejuicios y transformar su actitud ante el problema educativo estudiado, acercándose a la realidad de la población del estudio, lo cual también les ha permitido tomar decisiones informadas para la reorientación de los servicios educativos. Conocer cómo entiende la población nuestras palabras, cómo reciben la información, mejorando así los procesos de comunicación social de los programas. Contribuir a la mejora de la coordinación interinstitucional y a la organización de la propia institución. Aquí se sitúan, fundamentalmente, las investigaciones sobre aspectos de organización y dinámica interna de las instituciones y de los profesionales de la red educativa. Siempre se ha remitido el informe de la investigación a los responsables de los programas demandantes, aportando claves para detectar y resolver las dificultades de implantación o desarrollo de los programas y la identificación de necesidades para la toma de decisiones informadas. También se ha hecho llegar la información a profesionales vinculados al tema objeto de la investigación, mediante distribución del documento publicado y organizando presentaciones públicas con el equipo investigador. En ocasiones se han realizado reseñas bibliográficas en revistas de interés educativo, o se han redactado y difundido notas de prensa para los medios de comunicación y, en este sentido,
Es preciso señalar el gran desconocimiento que tienen los medios en general acerca de esta perspectiva de la investigación social. En la práctica hemos comprobado que para ello solo existen las encuestas como única metodología y los datos estadísticos como la única forma de dar resultados. Para la elaboración de materiales de apoyo a la educación, mediante la incorporación de recomendaciones derivadas del estudio y síntesis de los discursos encontrados en el proceso de investigación. Es preciso reiterar en estos últimos párrafos el gran poder movilizador y transformador de la investigación cualitativa, posibilitando el enfoque de la realidad y haciendo que ciertas imágenes borrosas pasen a verse mucho más nítidas y delimitadas. Otra cuestión diferente es la mayor o menor capacidad que tienen las instituciones para asumir el cambio que esta perspectiva de trabajo propone. La metodología abierta de la que hablamos aporta un cierto aire de frescura. Las empresas así lo han entendido desde hace tiempo y la utilizan profusamente en sus estrategias de diseño y colocación de sus productos. Las instituciones públicas deben entrar definitivamente en una dinámica integral e integrada de perspectivas de análisis social. Un problema central en la investigación cualitativa es resolver la disyuntiva de hasta qué punto somos capaces de percibir lo que otros perciben, ya que inciden estos tres factores. A. La manera en que los sujetos ven el mundo. B. La interpretación del investigador de cómo ellos ven el mundo. C. La construcción del investigador cualitativo del punto de vista de los sujetos, para ser transmitida al mundo intelectual. Por otra parte, en la información utilizada en la investigación cualitativa hay muchas veces una tendencia hacia una perspectiva anecdótica. Conversaciones breves, extractos de entrevistas mal planificadas o ejemplos de una actividad particular que son usados como técnicas de recogida de información, sin tener en cuenta la representatividad de esos fragmentos. La cuestión de generar teoría es otra de las asignaturas pendientes en el análisis cualitativo, o al menos en las investigaciones realizadas en el seno de las ciencias de la educación. El porqué de esta resistencia de los profesionales de la educación a interpretar hechos sociales o culturales que les son afines, dará lugar a sustanciosos trabajos en el futuro y obliga a desviar la mirada hacia el compromiso que el investigador adquiere respecto al fenómeno o hecho educativo. La investigación cualitativa provee al investigador de un espíritu crítico que rompe con la tradición continuista que caracteriza a una institución como es la educativa. El reto que los investigadores educativos tenemos respecto al análisis cualitativo está en probar, innovar y generar tradición, y para ello es absolutamente necesario que los investigadores cualitativos difundan sus trabajos sin antes pedir perdón por utilizar esta metodología. Algo está cambiando en este sentido en los últimos años, ya que se están realizando propuestas de análisis tan creativas como esclarecedoras del futuro de las investigaciones cualitativas en el campo de la educación.